La materia oscura. La materia oscura se refiere a la hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada, pero cuya existencia se infiere a través de los efectos gravitacionales, que ejerce sobre la materia visible, como estrellas y galaxias. Es importante destacar que según la perspectiva presentada, el concepto tradicional de materia no se puede aplicar a la materia oscura, ya que la materia, en sí misma, carece de una existencia substancial. Desde nuestra perspectiva, en lugar de asociar la masa con partículas o materia, lo hacemos con el concepto de campo. Todo comienza con el fotón, que es un campo que al unirse con otros fotones, forma campos de mayor escala, como el nucleón, que a su vez se une a otros nucleones para crear el átomo, y finalmente, estos se unen para crear objetos gravitatorios. Cada uno de estos campos genera masa debido a su interacción con el campo de vacío cuántico. Es crucial comprender que el campo creado por las partículas así como por los objetos, como en este caso que nos referimos a los objetos gravitatorios, no se limita al interior del objeto, sino que se extiende a su alrededor, según sea su longitud de onda. En consecuencia, la masa de un planeta, una estrella o una galaxia, así como la de cualquier partícula, no comprende solo la masa concentrada en su interior, sino también la masa del campo que los rodea. La materia oscura se revela entonces como la masa generada por estos campos gravitatorios, extendidos en el espacio, y su existencia se deduce por los efectos gravitacionales que observamos en la materia visible. La explicación propuesta sugiere que las anomalías en la distribución y velocidades de las estrellas, en el interior de las galaxias, se deben a la forma en que se calcula la masa gravitatoria. No solo hay que contar con la masa de las estrellas que contiene, ya que la masa gravitatoria de una galaxia se genera como resultado de la interacción de la masa de dichas estrellas, más la masa de sus respectivos campos gravitatorios, y todo ello, girando alrededor del núcleo central de dicha galaxia, crea un campo gravitatorio galáctico que genera su propia masa, esto es, masa gravitacional galáctica. Por ende, el halo de materia oscura que rodea las galaxias, se origina debido al campo gravitatorio generado por toda la galaxia en su conjunto, girando alrededor de su núcleo. En resumen, la materia oscura se presenta como la masa generada por campos gravitatorios extendidos en el espacio, así sea su longitud de onda, subrayando la importancia de cambiar la perspectiva tradicional sobre la materia, y comprender la masa como una propiedad de los campos, en lugar de las partículas. Se destaca que el concepto de masa no se limita a la materia con la que interactuamos diariamente. Nuestra capacidad para interactuar con el mundo que nos rodea ocurre porque nosotros, así como los objetos que nos rodean, están compuestos por átomos, los cuales tienen la capacidad de generar campos, cuyas masas poseen frecuencias y densidades similares. Cada elemento, desde un fotón hasta un objeto gravitatorio, tiene frecuencias y densidades de masa diferentes, pero solo aquellos con frecuencias y densidades de masa similares pueden interactuar entre sí. Es esencial comprender que a pesar de movernos en un océano de masa gravitatoria, generado por la Tierra, no podemos sentirlo porque posee una frecuencia y densidad de masa muy diferentes a la nuestra. Los objetos gravitatorios, por otro lado, tienen la capacidad de sentir la masa de otros objetos gravitatorios de su misma escala. Esto se aplica a los planetas, estrellas y a las galaxias en el universo. En el caso de los planetas que orbitan alrededor del Sol, el campo gravitatorio del Sol actúa como un sólido. A medida que nos alejamos del mismo, su campo pierde solidez debido a la disminución de su densidad espacio-temporal. En consecuencia, los planetas mantienen su órbita alrededor del Sol, al chocar con el campo gravitatorio de éste, mediante sus propios campos gravitatorios. Lo mismo ocurre a nivel galáctico. Los campos gravitatorios de las galaxias se comportan como sólidos, chocando entre sí y manteniendo cierta distancia entre ellos. Finalmente, se enfatiza que toda la masa en el universo se genera a través del campo de vacío cuántico.
La materia oscura y la energía oscura, se consideran manifestaciones diferentes del mismo campo de vacío cuántico. En este enfoque, asignar porcentajes de materia oscura y energía oscura, al contenido de nuestro universo, carece de sentido, ya que todos estos aspectos son, en última instancia, expresiones del mismo principio fundamental. En línea con este contexto, vamos a desarrollar sucintamente el caso de las masas de átomos y partículas subatómicas, como protones y neutrones, donde puede observarse cómo las masas de estos elementos son superiores a la suma de las masas de sus respectivos elementos componentes. Es imperativo comprender que el concepto de masa no va asociado al concepto de frecuencia, observada en partículas y objetos gravitacionales, sino al concepto de intensidad de onda, el cual va asociado al tamaño o campo total que genera dicha partícula u objeto, y el cual, a su vez, se refiere a la cantidad total de elementos que lo componen. Sin embargo, y a pesar de que esto sea cierto, hay que señalar el hecho de que la intensidad de onda que genera una partícula u objeto, en relación a sus elementos constituyentes, no solo aumenta cuantitativamente, sino que también lo hace cualitativamente. Por ejemplo, en el caso de los nucleones, al girar alrededor de un centro común, generan un campo de mayor tamaño al que cada uno de ellos posee, con una intensidad de masa superior, y al que denominamos átomo. Pero como comentamos, la masa de un átomo no solo aumentará en intensidad, sino también en densidad, es decir, la masa que genera un átomo no es igual a la que genera un nucleón. La de aquel es más densa que la de este. De tal manera que si tomásemos dos volúmenes iguales, tanto del campo del átomo como del nucleón, observaríamos que la del átomo sería más pesado, por así decirlo. Lo mismo sucedería en el caso de los nucleones, en relación a sus partículas constituyentes. En el caso de las galaxias, la materia oscura que genera, posee una densidad de masa superior a la que generan cada uno de sus elementos constituyentes. En el caso de una estrella, si tomásemos una porción de su campo gravitatorio, y lo comparásemos con un volumen igual al del campo gravitatorio de una galaxia, observaríamos que el de la galaxia tiene una densidad de masa superior. Pesaría más, por así decirlo. Pudiendo establecerse que todo aumento en la intensidad de un campo, conlleva un aumento de la densidad del mismo. Como ya se explicó anteriormente, el concepto de masa va adquiriendo un mayor significado, a medida que los elementos tienen un mayor tamaño. El concepto de frecuencia, aunque también va asociada al concepto de masa, solo establece el tipo de interacción y la intensidad de la misma. Sin embargo, la masa, así como los conceptos de intensidad y densidad de masa, siempre estarán asociados al campo total generado por una partícula u objeto, el cual se genera al girar todos sus elementos alrededor de un centro común, y cuya intensidad y densidad de masa, siempre serán superiores a la de sus elementos constituyentes. Por esa razón, las masas tanto de átomos como de nucleones, son superiores a la suma de las masas de sus elementos constituyentes.